Podcast Misión Control Biológico, episodio número 1. Los invisibles nos atacan. Alerta roja, agentes de salud. Aquí Carlos Figueroa, reportándome desde la misión Control Biológico. Hoy estamos aquí para enfrentar un desafío invisible pero poderoso, los peligros biológicos que acechan en nuestro entorno. Así es, equipo. Soy Lucio y en este episodio será clave para aprender a cómo identificar, analizar y neutralizar a estos enemigos microscópicos. Su tamaño es diminuto, pero su impacto puede ser enorme. Exacto, esos agentes biológicos no discriminan, pueden atacar a cualquiera si encuentran una oportunidad. Por eso, nuestro objetivo es claro, mantenernos informados y preparados para combatirlos. Y recuerden, la prevención es nuestra mejor arma. Así que pónganse cómodos y prepárense para esta misión crítica. ¡Vamos a comenzar! Capítulo 1. Enemigo al descubierto. ¿Qué es un peligro biológico? Comencemos. Para atender a nuestros enemigos necesitamos saber qué son realmente los peligros biológicos. Imaginemos un ejército invisible compuesto por virus, bacterias, hongos y parásitos, cada uno con su propia forma de invadir y dañar a nosotros, los seres humanos. Y no solo eso, algunos de estos microorganismos producen toxinas que son igual de peligrosas. Por ejemplo, la bacteria Clostridium botulism libera una toxina que puede causar parálisis grave. Esto lo conocemos como botulismo. Es impresionante cómo algo tan pequeño puede ser tan peligroso, pero ¿significa que cualquier microorganismo cerca de nosotros es una amenaza? No necesariamente. La presencia de un agente biológico no implica automáticamente un riesgo. Por ejemplo, muchas bacterias viven en nuestra piel sin causar daño. El riesgo surge cuando existe contacto directo y una vía de entrada, como por ejemplo una herida. Exacto, imaginen que tienen una pequeña cortada en el dedo y no la desinfectan. Esa herida puede convertirse en una puerta de entrada de bacterias que podrían causar desde una simple infección hasta algo mucho más grave. Capítulo número 2. Identificación del enemigo, clasificación y vías de transmisión. Ahora que sabemos qué son los peligros biológicos, necesitamos aprender a clasificarlos. Esto es crucial para saber cómo enfrentarlos. Se clasifican en 4 grupos según su nivel de riesgo. El grupo 1 incluye agentes de bajo riesgo, es decir, los que no presentan mayor afectación, mientras que el grupo 4 abarca los más peligrosos, como por ejemplo el virus del ébola, que fue mortal. Es mortal. Entonces, ¿cada grupo representa un nivel de amenaza? Así es. Por ejemplo, un agente del grupo 1, como algunas bacterias del suelo, no suelen causar enfermedades en humanos, pero un agente del grupo 4 no solo es letal, sino que también puede propagarse rápidamente poniendo en riesgo a comunidades enteras. Además de clasificarlos, también debemos entender sus vías de transmisión. Esto incluye vía respiratoria, vía digestiva, el contacto con fluidos corporales y en algunos casos la piel. Exacto, imagina trabajar en un laboratorio y manipular sangre sin guantes. Si tienes una pequeña herida en la mano, podrías exponerte a enfermedades como el VIH o la hepatitis tipo B. O incluso si estás en un hospital y no te lavas bien las manos después de atender a un paciente, podrías contagiarte tú mismo o incluso transmitir el agente infeccioso a otras personas. Capítulo número 3. Contraataque. Medidas de intervención para la batalla biológica. ¡Wow! Hora de la acción. Sabemos quiénes son los enemigos y cómo atacan.
Ahora necesitamos nuestra estrategia de defensa. La primera línea de defensa siempre será la prevención. Lavarse las manos correctamente es uno de los métodos más simples pero efectivos. ¿Sabías que un buen lavado de manos puede reducir hasta un 80% el riesgo de una infección? ¡Wow! Increíble. Y no olvidemos el uso del gel antibacterial cuando no tengamos acceso a agua ni jabón. Aunque no reemplaza el lavado de manos, es una buena opción temporal. El equipo de protección personal también es indispensable. Guantes, mascarillas, batas y gafas es nuestra barrera física para contrarrestar estos agentes biológicos. No se trata de solo usar el equipo, sino de hacerlo correctamente. Por ejemplo, las mascarillas deben cubrir la nariz y la boca completamente y los guantes deben ser descartados después de cada uso si se llegan a dañar. Otro punto clave es la manipulación de objetos cortopunzantes, como agujas o bisturís. Nunca reutilices estos objetos y asegúrate bien de depositarlos en contenedores especiales para evitar accidentes. Además, la limpieza y desinfección del entorno laboral es fundamental. Los agentes biológicos pueden sobrevivir en superficies, así que mantén todo limpio y reduce significativamente el riesgo de contaminación. Y no podemos olvidar la vacunación. Es una herramienta poderosa que nos protege de enfermedades graves como la hepatitis B o la influenza. Consulten con un profesional de la salud para saber si necesitan alguna vacuna según tu actividad laboral. Bueno, y a continuación te voy a hablar de cuáles son las carreras donde más vemos el peligro biológico. Número 1. Bueno, claro que sí. En el puesto número 1 tenemos todo el sector de la salud. En todo el sector de la salud nos abarca el personal médico, como lo son doctores, enfermeras, auxiliares de enfermería, enfermeros jefes y no dejemos por fuera, obviamente, lo de los laboratorios clínicos, los que toman los exámenes de sangre y también los que toman las radiografías, que mejor son llamados técnicos en radiología. Bueno, claro que sí. En el puesto número 2 tenemos a los gestores de residuos. Es decir, este se clasifica en dos. Los que recogen la basura puerta a puerta que pasan en el carro. Y también tenemos a los trabajadores de plantas de aguas residuales. Es decir, los que trabajan en plantas de tratamiento de aguas donde reciben el agua sucia y la convierten a agua limpia, ya potable, o sea, tratada. Bueno, claro que sí. En el sector número 3 tenemos el sector agropecuario, es decir, los ganaderos y los veterinarios que trabajan con animales y los procesadores de alimentos, es decir, los que trabajan con alimentos o carne cruda, para ser más específicos. En el puesto número 4 tenemos a los trabajadores de los laboratorios, a todos ellos que manejan sangre, fluidos, que toman muestras. Bueno, toda esa gente la tenemos en el puesto número 4. En el puesto número 5 tenemos a los trabajadores del área de servicios de limpieza, los que trabajan en hospitales, laboratorios, clínicas. Toda esa gente entra en el puesto número 5. Bueno, y en el puesto número 6 nos encontramos a la industria alimentaria. ¿De quiénes hablamos cuando hablamos de la industria alimentaria? Hablamos de los que trabajan en procesamientos de carnes o pescados y los que trabajan en la parte de control y calidad, específicamente en microbiología. Bueno, en este punto tenemos las medidas de prevención. Una de las medidas de prevención sería el uso adecuado de los elementos de protección personal, que recordemos, ya hablé de ellos anteriormente. Tenemos la bata, las gafas, el casco, los guantes, cada uno dependiendo de su tipo en el que se vaya a utilizar o la industria a la que nosotros la vamos a aplicar. Es decir, si es para soldadura tenemos que utilizar gafas, careta. Si es para la industria de la salud tenemos que utilizar las gafas también, la careta,
la bata antifluidos, etcétera, etcétera, etcétera. Definitivamente, la prevención y la protección son nuestras mejores armas en esta batalla. Con estas medidas tenemos ventaja frente a los enemigos invisibles. Bueno, te voy a explicar muy rápidamente qué hacer en caso de un accidente biológico. El primer punto es detener todo lo que estés haciendo para mitigar el daño que te hiciste. El número 2 sería evaluar el tipo de exposición, o sea, qué fue lo que te pasó. Si fue un corte, un pinchonazo, un contacto con alguna mucosa, un contacto con una piel dañada o irritada, una herida. Sí, saber qué fue lo que te pasó y evaluar. El número 3, paso número 3 sería aplicar los primeros auxilios. En caso de una herida, lava la zona afectada de inmediato y permitir que salga un poquito de sangre para que la bacteria pueda salir por ahí. En caso de que sea un contacto con una mucosa, enjuagar los ojos, nariz o boca, según sea el caso, por aproximadamente 1 minuto. No usar jabón ni productos irritantes. Y el punto número 4 sería reportar el accidente al área de seguridad y salud en el trabajo o a tu jefe inmediato. El punto número 5, creería yo que es el más lógico, que es acudir a atención médica inmediato. Es decir, acercarte a una EPS, a una clínica, a un hospital, a que te brinden ayuda oportuna. Y así, todos juntos, combatimos el peligro biológico. Bueno, a continuación te voy a dejar con un pequeño videito, muy corto por cierto, pero que te va a ayudar a entender todo lo que yo expliqué. Riesgos biológicos en personal de la salud. Si su actividad laboral la ejerce en un hospital, clínica, centros de salud, laboratorios clínicos o biológicos, siempre debe considerar el riesgo de sufrir en algún momento de su carrera una exposición a fluido biológico, ya sea por vía cutánea, por pérdida de continuidad de piel, a través de contacto directo o salpicadura de un agente contaminante. Para prevenir un posible riesgo, es imprescindible que siga estas simples recomendaciones. Siempre aplique todas las medidas y procedimientos que permitan prevenir la exposición a un agente biológico. Higienice sus manos cada vez que sea necesario, al empezar su jornada, al asistir a un paciente, al manejar material estéril, al manipular fluidos, secreciones o equipos contaminados, entre otras actividades. El uso de guantes de procedimientos es importante en su labor, pero no reemplaza la higiene de manos. Recuerde aplicar concepto de mano segura, uñas cortas, limpias y sin esmalte, y retire todas sus joyas. Si trabaja con material cortopunzante, debe eliminarlo inmediatamente terminado el procedimiento. Nunca doble ni quiebre las agujas y deséchela inmediatamente en la caja de seguridad y no sobrepase el límite de llenado. Nunca reencapsule una aguja. Utilice siempre sus elementos de protección personal, antes, durante y después de cada procedimiento. Guantes, gorro, pechera, mascarilla y antiparras. Solo con ellos evitará un posible contagio. Si necesita transportar una muestra, utilice receptáculos ad hoc y manténgalos siempre lavados y desinfectados. Recuerde que deben ser herméticos y las tapas de goma o rosca. Y nunca utilice tubos de vidrio para las muestras con fluidos biológicos. Recuerde que a todo instrumental quirúrgico se debe hacer un arrastre mecánico con agua previo a la desinfección para luego ser enviado a esterilización. Recuerde que el lavado en sí es centralizado. Solo siguiendo estas recomendaciones estará en condiciones de manipular muestras con agentes biológicos que pudiesen estar contaminadas. Sigamos construyendo juntos cultura de seguridad para Chile. ¡Wow! Ya hemos llegado a su fin, agentes. Es momento de descansar y recuerda, nuestra única armadura que tenemos es la prevención. ¿Y cómo aplicamos la prevención? Usando los elementos de protección personal y siguiendo los protocolos de bioseguridad. ¡Hasta la próxima, agentes!